Amado pueblo de Dios, hoy he venido a hablarte de un tema que ha sido una carga en mi espíritu por muchos años. Y es que, aunque muchas personas vienen a la iglesia, levantan las manos, cantan, oran, y hasta sirven en el altar, siguen atadas por cadenas invisibles que les impiden avanzar en el propósito de Dios. Estoy hablando de ataduras espirituales. Estoy hablando de yugos que el enemigo ha colocado sobre vidas, hogares y generaciones enteras. Pero hoy, en el poderoso nombre de Jesús, esas ataduras serán rotas. Escúchame bien, no puedes ignorar la realidad del mundo espiritual. Hay batallas que no se ganan con fuerza humana, no se rompen simplemente con buenas intenciones. Hay cadenas que solo se quiebran cuando el Espíritu Santo entra a la habitación. Y hoy te voy a mostrar, a través de la palabra de Dios, cómo romper toda atadura espiritual que esté operando en tu vida. Porque la unción de Dios no es teoría. La unción rompe el yugo, lo destruye, no lo afloja, no lo debilita, lo hace polvo. Hay gente que ha estado atada por el temor desde la infancia. Otros por el rechazo, otros por el pecado oculto, otros por maldiciones generacionales, otros por pactos antiguos que ni siquiera recuerdan. Pero escúchame, no importa cuán larga haya sido la cadena, no importa cuán fuerte parezca el grillete, cuando el poder del Espíritu Santo desciende, toda cadena se rompe. Y yo creo que ese poder va a descender hoy. El enemigo ha mentido por mucho tiempo. Te ha hecho creer que esa tristeza es parte de ti. Te ha hecho pensar que ese ciclo de derrota es normal, que vivir en ansiedad es parte de tu personalidad. Pero yo vengo a decirte hoy, en el nombre de Jesús, que esa no es tu herencia. Tú no fuiste creado para vivir atado. Fuiste creado para ser libre. Fuiste comprado por la sangre del Cordero para caminar en libertad. ¿Sabes lo que dice la Biblia? ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. No hay discusión, no hay excusa. Donde Él está, la libertad se manifiesta. Y si tú le permites entrar hoy a tu vida con poder, vas a sentir esas cadenas caer. Yo he visto a miles ser libres bajo la unción. He visto demonios salir gritando. He visto enfermedades desaparecer. Pero más glorioso aún, he visto a personas ser restauradas desde lo profundo, cuando la presencia del Espíritu Santo los envuelve. Así que abre tu corazón, no te distraigas, no pongas resistencia, porque hoy es el día de tu libertad. Hoy las cadenas van a ser rotas. Hoy el Espíritu de Dios se va a mover en tu vida de forma sobrenatural. Esta palabra no es para entretener, es para liberar. Es para sacudir el mundo espiritual y declarar que hay un pueblo que va a caminar en libertad, en autoridad y en victoria. Prepárate, porque lo que viene ahora va a cambiar tu vida para siempre. En primer lugar, vamos a ver la importancia de reconocer la raíz espiritual de las ataduras. En primer lugar, vamos a ver la importancia de reconocer la raíz espiritual de las ataduras. Quiero que lo veamos con atención, porque nada puede ser roto en el mundo espiritual si antes no se identifica. No se puede liberar lo que no se quiere reconocer. No se puede arrancar de raíz lo que se sigue escondiendo bajo excusas. Y el problema de muchos hijos de Dios no es que no quieran ser libres, es que no han discernido todavía que lo que los está oprimiendo no es emocional, ni físico, ni mental, sino espiritual. Tú puedes estar caminando con Cristo, leyendo la palabra, sirviendo en tu iglesia, y aún así estar atado en tu interior. Puedes levantar las manos en la alabanza, y aún así sentirte esclavo de la tristeza, del temor, de los pensamientos oscuros, del resentimiento, de la duda. Y si no se reconoce que eso tiene un origen espiritual, el enemigo seguirá escondido en la oscuridad, operando sin ser confrontado. Lo primero que yo aprendí del Espíritu Santo es que Él no obra donde hay tinieblas ocultas. Él alumbra, Él revela,
Él saca a luz todo lo que se esconde para que pueda ser destruido. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso significa que el problema que estás viviendo puede tener una raíz espiritual más profunda de lo que imaginas. No es tu carácter, no es tu historia personal. Es el enemigo intentando establecer una fortaleza en tu mente, en tu alma, en tu corazón, para mantenerte atado. Déjame explicarlo de esta manera. Si yo tengo una planta en mi jardín que está dando fruto malo, yo no la corto por encima. Yo no simplemente le quito las hojas feas. Si quiero deshacerme de esa planta para siempre, yo tengo que ir a la raíz. Y así mismo pasa en lo espiritual. Muchos intentan cambiar de conducta, intentan mejorar su ánimo, intentan superar un mal hábito con fuerzas humanas. Pero mientras no vayan a la raíz espiritual del asunto, todo volverá a brotar. Porque el problema no es lo que se ve, sino lo que está debajo. He ministrado a miles de personas a lo largo de los años, y te puedo decir con seguridad que la mayoría de los que están oprimidos, no saben exactamente por qué lo están. Una mujer en una de nuestras cruzadas me decía, hermano Benny, tengo paz cuando estoy en la iglesia, pero apenas llego a casa, siento una nube oscura, una opresión sobre mí que me quita el gozo. Le pregunté si en su casa había objetos, libros o elementos que antes habían sido usados para prácticas ocultas, y me confesó que su esposo practicaba la astrología. Allí estaba la raíz. La opresión no era psicológica, era espiritual. Cuando reprendimos ese espíritu y ella limpió su casa, fue libre. Por eso te digo hoy con amor, examina tu vida. Pídele al Espíritu Santo que te muestre si hay puertas abiertas. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Con qué personas te estás conectando espiritualmente? ¿Qué prácticas estás tolerando en tu hogar, en tu familia, en tus pensamientos? Porque el enemigo no entra con trompetas. Él entra en silencio, mientras tú bajas la guardia, y cuando se instala, crea fortalezas. Segunda de Corintios capítulo 10, versos 4 y 5, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Allí está la clave. No puedes quedarte con argumentos mentales. Tienes que discernir con el Espíritu. No puedes justificar tu ansiedad, tu adicción, tu debilidad diciendo que eres así. Tienes que llevar ese pensamiento cautivo a Cristo. Tienes que enfrentarlo y decirle, yo no acepto esta opresión como parte de mi vida. Yo fui llamado a la libertad. Escucha bien lo que voy a decir. Hay personas que no han sido libres, no porque el poder de Dios no sea suficiente, sino porque han hecho alianza con sus ataduras. Se han acostumbrado tanto a vivir con el temor, con la culpa, con la soledad, que piensan que eso es parte de su identidad. Y mientras no renuncien a eso con autoridad espiritual, seguirán oprimidos. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere abrir tus ojos. Hoy, Él quiere mostrarte que eso que has estado cargando no es tuyo. Que esa tristeza, ese ciclo repetitivo de fracaso, ese impulso al pecado, no es natural. Es una raíz espiritual que debe ser arrancada. Por eso, en este primer paso, quiero que lo entiendas bien. La libertad comienza con el reconocimiento, con la revelación, con la luz. La Biblia dice que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No dice que la emoción te hará libre, no dice que el deseo te hará libre, dice que la verdad. Y la verdad es una persona, se llama Jesucristo. Y cuando Él entra en el lugar, toda mentira cae.
Toda obra de las tinieblas es expuesta, todo lo oculto queda desnudo delante de su presencia. Y es entonces cuando comienza la verdadera guerra espiritual, no para atacar a personas, sino para romper con toda estructura espiritual que se ha levantado en tu vida. Así que ahora, te invito a cerrar tus ojos y decirle al Espíritu Santo: muéstrame lo que hay en mí que no proviene de ti, muéstrame la raíz, muéstrame las cadenas escondidas. Yo quiero ser libre, pero necesito tu luz. Dame discernimiento, dame sensibilidad espiritual para no tolerar lo que tú no toleras. Porque si tú me muestras la raíz, yo me levantaré en tu poder para arrancarla. No tengas miedo. La libertad no empieza con gritos ni con fuerza, empieza con luz. Y hoy la luz de Dios está entrando en tu vida. Prepárate, porque lo que viene será transformación total. En el nombre de Jesús. En segundo lugar, quiero que veamos el poder de la confesión y el arrepentimiento. En segundo lugar, quiero que veamos el poder de la confesión y el arrepentimiento. Y escucha bien lo que voy a decirte: nadie puede ser libre si no está dispuesto a humillarse delante del Señor y decir la verdad de lo que vive, la verdad de lo que lucha, la verdad de lo que arrastra por años. Hay cadenas que no se rompen solo con oraciones generales. Hay cadenas que solo se quiebran cuando se abren los labios y se confiesa el pecado, el dolor, la herida, el error, el miedo. Yo he visto a muchos recibir la unción, caer al suelo, llorar, temblar, pero levantarse igual. ¿Sabes por qué? Porque no confesaron, porque no entregaron, porque no renunciaron de corazón. El enemigo no teme tus emociones. Él no huye cuando tú sientes bonito. Él huye cuando tú confiesas lo que él ha estado usando en tu contra. Él huye cuando tú decides abrir la boca y rendirte completamente delante de Dios. La confesión rompe el silencio donde el diablo se ha escondido. El arrepentimiento corta de raíz el permiso legal que le diste a las tinieblas. Y hasta que no confiesas y te arrepientes, no puedes romper una atadura espiritual. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice que Él limpia lo que ocultamos. No dice que Él perdona lo que excusamos. Dice que si lo confesamos, Él limpia. La limpieza viene después de la confesión. La libertad llega después de la entrega total. Y no hay nada más poderoso que un corazón quebrantado, que reconoce delante de Dios su necesidad. Yo recuerdo un joven en una cruzada en Brasil. Tenía años luchando con una doble vida. Servía en la iglesia, cantaba en el coro, pero en secreto veía pornografía. Me buscó detrás de la plataforma llorando, temblando, diciendo: hermano Benny, yo quiero ser libre, pero no puedo. Y yo le dije: lo primero que tienes que hacer es confesar. Él bajó la cabeza y me confesó con dolor lo que estaba viviendo. Le hablé del amor de Jesús, de la sangre del Cordero, de la cruz. Oramos. Y cuando empezó a confesar, el poder del Espíritu Santo lo tocó con fuerza. Cayó al suelo llorando como un niño. Cuando se levantó, estaba limpio. Lo supe. Él también lo supo. Porque cuando confiesas y te arrepientes de corazón, Dios no solo perdona, Dios libera. Y no estoy hablando de una confesión emocional, superficial, esa que uno hace solo por salir del paso. Estoy hablando de una confesión genuina, donde tú te paras frente a Dios y dices: esto es lo que soy, esto es lo que he hecho, esto es lo que me tiene atado, pero ya no lo quiero más. Estoy hablando de un arrepentimiento que no es solo llorar, sino cambiar de dirección, volver al Señor, romper con el pecado, cancelar la alianza, salir de la oscuridad y caminar en la luz. Hay personas que quieren que Dios las libere, pero siguen escondiendo su pecado. Siguen acariciando la atadura como si fuera parte de su vida. Siguen justificando lo injustificable.
Y mientras eso ocurra, no puede haber liberación. Dios no puede liberar lo que tú no quieres soltar. Dios no puede romper lo que tú aún proteges. Tienes que tomar una decisión clara: o guardas tu imagen o recibes libertad. O vives en apariencia o vives en verdad. Pero las dos cosas no pueden ir juntas. David dijo en el Salmo 32: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero luego añadió: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mira el principio espiritual: el silencio prolonga la opresión. La confesión desata el perdón. Y no solo el perdón, sino la sanidad, la restauración, la vida abundante. En mi propio caminar con Dios, he tenido momentos donde el Espíritu Santo me ha confrontado, donde he tenido que arrodillarme y confesar mi orgullo, mi falta de perdón, mi actitud equivocada, porque nadie está exento. No importa cuánto ministres, cuánta gente te escuche, cuán ungido seas, si hay algo que no está bien, debes confesarlo, porque el ministerio puede crecer con apariencia, pero la unción solo se sostiene con pureza, y la pureza comienza con un corazón arrepentido, sincero, rendido. Por eso te digo hoy: no tengas miedo de abrir tu corazón. Dios ya lo conoce todo. Él no se escandaliza de tu pecado. Él no se sorprende por tu lucha. Él no se aleja por tu debilidad. Él está listo para limpiarte. Él está dispuesto a perdonarte. Pero necesitas hablar. Necesitas llorar si es necesario. Necesitas confesar y decirle: ya no puedo más. Me rindo. Lo entrego todo. Lo pongo en tu altar. Y quiero que entiendas esto. El arrepentimiento no es solo para el día que conociste a Cristo. El arrepentimiento es un estilo de vida. Es una puerta diaria que abre paso a la presencia de Dios. Es un hábito espiritual que mantiene tu alma limpia, tu mente libre y tu corazón sensible. Cuanto más rápido te arrepientas, más fácil caminarás en libertad. Cuanto más confieses lo que no está bien, más espacio le darás al Espíritu Santo para obrar en ti. Así que en este segundo paso, te invito a hacer una pausa. Examina tu vida. ¿Qué estás ocultando? ¿Qué te da vergüenza reconocer? ¿Qué cosa todavía no has confesado completamente delante del Señor? Es tiempo de hablar. Es tiempo de sacar eso a la luz. Es tiempo de decir: ya no quiero esta cadena. Quiero ser libre. Y cuando confieses con tu boca y creas con tu corazón, el fuego del Espíritu vendrá y te limpiará. Y serás libre, verdaderamente libre, en el nombre de Jesús. En tercer lugar, quiero que veamos el poder del nombre de Jesús y la autoridad del creyente. En tercer lugar, quiero que veamos el poder del nombre de Jesús y la autoridad del creyente. Porque una cosa es reconocer la atadura, otra cosa es confesarla y arrepentirse, pero algo completamente diferente y absolutamente necesario es levantarse en fe y usar la autoridad que Cristo nos dio. Y eso, amado, es lo que muchos no hacen. Muchos se arrepienten, muchos lloran, muchos claman, pero pocos se levantan como guerreros espirituales a ejercer su autoridad en el nombre de Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, no solo nos perdonó, no solo nos limpió, sino que nos dio autoridad. Nos transfirió su victoria. Nos dio derecho legal de usar su nombre en contra de todo poder del enemigo. Jesús no venció para quedarse con la victoria, Él venció para dártela a ti y a mí. Él dijo en Lucas capítulo 10, versículo 19, He aquí os doy potestad de jaler serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Lo ves? No parte del poder del enemigo, sino toda fuerza del enemigo. Y esto lo tienes que creer, porque si no lo crees, nunca lo ejercerás. Puedes tener autoridad, pero si no la usas, no sirve de nada. Es como tener una llave en el bolsillo y no abrir la puerta. Es como tener una espada y no sacarla de la vaina.
El diablo no teme a creyentes que oran bonito, ni a creyentes que saben mucha Biblia, ni a creyentes que van cada domingo al culto. El diablo le teme a creyentes que saben quiénes son en Cristo, que entienden su posición espiritual, que se paran en la brecha y dicen: hasta aquí llegaste, Satanás. En mi casa no gobiernas más, en mi mente no reinas más, en mi cuerpo no operas más. Yo recuerdo estar en una cruzada en India, orando por liberación. Una mujer vino con ataques constantes, voces que la atormentaban, insomnio, enfermedades que iban y venían sin explicación. Mientras orábamos, el Espíritu Santo me mostró que era un espíritu de tormento enviado desde generaciones pasadas. Le pregunté: ¿tú crees que Jesús puede liberarte ahora mismo? Ella dijo: lo creo. Entonces le dije, di en voz alta, con fe en el nombre de Jesús, yo rompo toda atadura de tormento. Ella lo dijo, pero algo pasó. La primera vez lo dijo bajito, con temor. No pasó nada. Le dije, dilo como quien sabe que está usando el nombre que está sobre todo nombre. Y entonces lo dijo fuerte, con autoridad. Fue como si una bomba explotara. Cayó al suelo, comenzó a temblar, a llorar, y cuando se levantó, estaba completamente libre. La diferencia no fue la oración, no fue la música, no fue la atmósfera. Fue que esa mujer se apropió de la autoridad del nombre de Jesús. Y eso es lo que tú tienes que hacer. No puedes quedarte en el arrepentimiento solamente. Tienes que pasar al terreno de la guerra. Tienes que usar el nombre que te fue dado para deshacer las obras del diablo. Filipenses capítulo 2 dice que Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Eso significa que no hay demonio que pueda resistirse cuando tú usas ese nombre con fe. No hay cadena que no se rompa, no hay opresión que no retroceda, pero tiene que haber convicción. Tienes que pararte firme en esa promesa y declarar la palabra con poder. Y esto es algo que debes practicar cada día. Cuando sientas una opresión sobre tu vida, di: en el nombre de Jesús, reprendo toda obra de las tinieblas. Cuando te despiertes con ansiedad, no te conformes. Declara: el Señor me ha dado poder, amor y dominio propio. Yo no soy esclavo del temor. Cuando el enemigo intente tocar tu familia, tu matrimonio, tus hijos, no te quedes en silencio. Habla la palabra. Usa la autoridad. Declara: en el nombre de Jesús, toda maldición se rompe, toda fortaleza cae, todo yugo se pudre, porque yo estoy cubierto por la sangre del Cordero. Y si tú estás lleno del Espíritu Santo, tienes aún más poder, porque no solo tienes la autoridad del nombre, sino el respaldo del Espíritu. Y cuando hablas en fe, el cielo actúa, los ángeles se movilizan, las tinieblas se estremecen, no por ti, no por tu fuerza, no por tu dignidad, sino porque Cristo en ti es la esperanza de gloria, porque la unción que reposa sobre ti es la que rompe los yugos. A lo largo de los años, he aprendido que la autoridad se fortalece con el uso. Cuanto más la ejerces, más creces en ella. No puedes esperar sentir poder. Tienes que actuar por fe, y mientras más actúas, más manifestación viene. Mientras más hablas con convicción, más respaldo del cielo recibirás. Así que hoy te desafío. No te quedes como víctima. No te conformes con ser atacado. Levántate como soldado de Cristo. Usa el nombre de Jesús. Declara la palabra. Camina como hijo del Rey. Porque tú no estás solo. Tú estás armado. Tú estás respaldado. Tú estás llamado a vivir en libertad. Y cuando el enemigo intente tocar tu mente, tu alma o tu cuerpo, recuérdale que tú sabes quién eres en Cristo y que hay un nombre que él no puede resistir. Ese nombre es Jesús. El que venció en la cruz, el que despojó a los principados, el que se levantó de la tumba con toda autoridad en el cielo y en la tierra.
Ese es el nombre que vive en tu boca. Ese es el nombre que vive en tu espíritu. Y ese es el nombre que hoy te hace libre. En el nombre de Jesús, toda atadura se rompe, toda cadena se quiebra, toda oscuridad se disipa, porque donde está el nombre, está la victoria. Y esa victoria es tuya, hoy, ahora y para siempre. En cuarto lugar, quiero que veamos el poder del Espíritu Santo para mantenernos libres y caminar en victoria. En cuarto lugar, quiero que veamos el poder del Espíritu Santo para mantenernos libres y caminar en victoria. Porque una cosa es ser libre en un momento, en una reunión, en una cruzada, pero otra cosa muy diferente y mucho más gloriosa es vivir en libertad constante. Y esa libertad diaria no se logra con fuerza humana, ni con estrategias, ni con técnicas motivacionales. Esa libertad se sostiene por la presencia continua del Espíritu Santo en tu vida. Escucha esto, no basta con que las cadenas se rompan. Porque si las cadenas se rompen pero el corazón queda vacío, esas cadenas regresarán. Jesús lo dijo claramente en Mateo capítulo 12. Él habló de un espíritu inmundo que sale de una persona, y al no encontrar descanso, regresa. Y si encuentra la casa barrida pero desocupada, entra otra vez, y el estado postrero es peor que el primero. Eso nos enseña que no se trata solo de echar fuera al enemigo, sino de llenar la vida con la presencia gloriosa del Espíritu de Dios. Porque solo el Espíritu Santo puede ocupar el lugar que el enemigo dejó. Solo Él puede llenar el alma, renovar la mente, fortalecer el espíritu y mantenerte firme en el camino. Y aquí es donde muchos fallan. Son liberados, pero no buscan llenura. Son sanados, pero no profundizan en intimidad con Dios. Experimentan un toque, pero no desarrollan una vida de comunión. Y poco a poco, el enemigo encuentra una forma de regresar. Por eso hoy te digo con todo el amor de Cristo, después de ser libre, debes decidir vivir lleno del Espíritu, lleno de su palabra, lleno de su fuego, lleno de su dirección. Yo he caminado con el Espíritu Santo desde que era un joven. He sentido su voz, he temblado bajo su presencia, he sido corregido, levantado, enseñado, transformado por Él. Y he aprendido algo que te comparto con el corazón: la libertad no se protege con esfuerzo humano, se protege con obediencia y sensibilidad. Cuando el Espíritu Santo te guía, Él mismo te alerta cuando el enemigo quiere regresar. Él mismo te muestra las trampas. Él mismo te fortalece cuando la tentación toca tu puerta. Pero si no estás en comunión con Él, quedarás vulnerable. Romanos capítulo 8, versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía del Espíritu no es una opción, es una necesidad. Si tú quieres caminar en libertad, necesitas su guía todos los días, en cada decisión, en cada conversación, en cada pensamiento, porque una pequeña distracción puede abrir una gran puerta. Un pequeño permiso puede traer de vuelta al opresor. Pero si tú estás lleno del Espíritu, caminarás en luz. Y en la luz no hay lugar para las tinieblas. El Espíritu Santo no es solo una fuerza, no es solo una emoción. Él es una persona, Él es Dios mismo. Y cuando tú lo tratas como tal, cuando lo honras, cuando lo escuchas, cuando le obedeces, Él se encarga de mantenerte firme. Él pone convicción en tu corazón cuando algo no está bien. Él te da fuerza cuando te sientes débil. Él te recuerda la palabra cuando la mente quiere retroceder. Él te llena de gozo cuando el enemigo quiere traer tristeza. Y Él te da una pasión por la santidad que rompe toda seducción del pecado. Una vez estaba ministrando en una cruzada en Nigeria. Después de una noche poderosa de liberación, el Señor me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: dile al pueblo que el fuego no solo es para hoy, el fuego es para que lo cuiden cada día. Y eso hice. Le dije al pueblo: ustedes han sido tocados,
Han sido libres, pero ahora deben cultivar la presencia del Espíritu Santo, porque si no lo hacen, lo que recibieron hoy será robado mañana, y no por falta de poder, sino por falta de comunión. Y eso es lo que quiero decirte ahora. La liberación que Dios te da no es para un momento, es para toda la vida, pero debes protegerla, debes alimentar tu espíritu, debes crear un ambiente donde el Espíritu Santo se sienta bienvenido. Escucha música que lo honre, llena tu casa de oración, apaga lo que entristece su presencia, corta con relaciones que te arrastran a lo viejo, lee la palabra con hambre, ayuna para mantener tu carne sujeta, habla en lenguas, levanta altares en tu casa, porque mientras más llenura tengas, más lejos estarán las tinieblas. Gálatas capítulo 5 dice que si andamos en el Espíritu, no satisfaremos los deseos de la carne. Es decir, la clave para no volver atrás no es enfocarte en resistir la tentación, es enfocarte en caminar con el Espíritu. Él es la fuente, Él es el poder, Él es el que te da la gracia para vivir como un verdadero hijo de Dios. Y cuando tú decides vivir lleno, cuando haces del Espíritu Santo tu compañero constante, entonces no solo caminas en libertad, sino que te conviertes en instrumento de liberación para otros. Porque la unción que te liberta también te capacita. Y cuando tú has vencido una atadura, tienes autoridad para ayudar a otros a vencerla. Cuando tú has roto un ciclo, puedes romperlo en otros. Cuando tú has sentido al Espíritu Santo quemar las cadenas, puedes hablar con poder a los encadenados. Así que hoy te digo, no te conformes con haber sido libre, ve más allá. Decide ser un portador de gloria, un vaso limpio, un altar andante, un hijo del Espíritu, porque en ese lugar de comunión diaria es donde la victoria se vuelve permanente. Y no solo serás libre tú, sino que tu casa será libre, tus hijos serán libres, tu generación será libre, porque donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Que el fuego del Espíritu descienda sobre ti ahora, que su presencia te envuelva, que su voz te guíe, que su poder te llene, y que nunca más vuelvas a vivir bajo la sombra de una atadura, porque fuiste llamado a libertad, y esa libertad es eterna. En el nombre de Jesús.